Dicen buenas noches, dicen para todos, dicen criollos, dicen carajos si son, dicen de noche, dicen buenas noches. Dice vaya, dicen como dicen que ango que hago, dice abue. Androla dicen kunalombo, mamá cubelango, femba en toto, mamá cubelango. Cuenda ñoca, cuenda en fumbe, vititi di longo talanquera tata cheche. Mundele dicen sara, dicen tambatilanga. En vele cuenda en combo, mundele tataíta. Dice yapa cuenda, dicen carajo, dicen cuenda cheche, dicen ton fumbe. Sucula dicen sarabanda, guisa, banda en fumbe. Banda en fumbe, dicen salamaleco, dice pato, dice tataíta, tatayaye, dice engueyo, dice que cuenda, dicen cheche, dice arriba en ganga. Dice va con licencia. Ya Congo, yaca, dice va con licencia. Congo lumbundembo, va con licencia. Kisimusenga, va con licencia. Mayanquere, Senteandoque, va con licencia. Piango, piango, en fin, da licencia Kiyumba en Fuiri. Dice va con licencia Senteandoque en Nueve Saya. Va con licencia en Zambiampungo. Va con licencia Viento Malo Malongo. Va con licencia Luna Nueva Siete Saya. Va con licencia Munalongo, dice en Zambul. Dice va con licencia Quimasa Cuatro Vientos. Va con licencia Cabo Guerra Tetetetie. Va con licencia en Pungo en Pumba. Va con licencia Lucambe. Dice va con licencia Tata Cañengue. Va con licencia Luceno Suano. Va con licencia Quilanga en Pungo. Dice va con licencia Manufinga Marihuanga. Dice va con licencia Musilango. Dice va con licencia Tataíta, Tatayay en Gueyo. Dicen va con licencia Anganga. Dicen Tulumana. Va con licencia Guatariamba. Va con licencia Sarabanda. Va con licencia Quilanga en Songo. Dice va con licencia en Cunea Lemba Naribe Sanga en Fumbe. Dice va con licencia en Guso en Dundu. Va con licencia todo Cuendan Cheche Bacheche arriba en Ganga. La verdad es que existe muchas mentiras últimamente involucrados con personas que se hacen pasar por ganguleros. Muchos han inventado su enganga, muchos han hecho su enganga o la han, dice que es espiritual, muchos han hecho atrocidades y siguen haciéndola, haciéndose pasar porque son religiosos. Esto ha llevado a la explotación de esta religión y sobre todo han creado un cuento fantástico con todas las cosas que han escuchado en las redes sociales. Pero hoy verdaderamente vamos a hablar varios temas. Vamos a hablar el tema del reptil o llamado también ñoca, que es importante en un Munanzo Congo y que todos los religiosos deben tener una ñoca, pero no son todos los que tienen una ñoca. Muchos reptiles son utilizados para hacerle limpieza a las personas. Mi padrino me decía que las limpiezas con la ñoca o con el reptil son una de las mejores limpiezas que existen. Y por lo tanto, el reptil recogía las malas acciones o espíritus que tuviera la persona apegado a él. El reptil es utilizado como un animal sagrado en mi Munanzo Congo, ya que otros Munanzos Congo lo dan en sacrificio. Pero para nosotros, una ñoca es parte importante en los trabajos que nosotros realizamos. Lo mismo lo hacemos en Patipén bajo signo y tiene diferentes representaciones, como puede tener representación de mamachola o puede tener representación de quiburé o llamado madre de agua, que es un reptil más grande. En Cuba utilizan mucho un reptil que le dicen jugo, que son unos reptiles que crecen no tan grandes, pero no son venenosos y muchas personas lo crían en una tinaja de barro y le ponen arriba una tela metálica y tienen a este reptil ahí. Yo tenía antiguamente reptiles, hoy en día no lo tengo, pero tenía un reptil
que yo utilizaba mucho a mis limpiezas. También es utilizado un reptil llamado de Santa María, porque muchas personas en Cuba dicen majá, pero majá no se puede decir, hay que decir reptil o ñoca. Y esto es la diferencia de estos dos reptiles, que ya el de Santa María crecía mucho más grande y muchos religiosos lo tenían en su tinaje. Muchas veces eran llamados por los religiosos y venían a donde estaba la persona porque estaban entrenados para eso. Y ese reptil se le encaramaba arriba a la persona y le hacía el reptil solo una limpieza. Claro que él después lo cogía, pero él lo llamaba y el reptil hacía todas esas cosas. Muchos religiosos de Tambatilanga siempre utilizaban un reptil o una ñoca, como es conocido, como decían también una ñoca de Santa María. Este reptil crecía más grande y los otros eran jugos, que le decían que eran reptiles que crecían a 1,5 metros y no eran tan gruesos, pero eran utilizados siempre por el gangulero. El reptil es parte de los trabajos que realiza el Tata o la Yayi, pero muchos religiosos tienen miedo a los reptiles y las Yayi, algunas también tienen miedo a los reptiles. Entonces, eso tiene que tratar la manera de perder ese miedo, porque los reptiles no hacen nada, sobre todo esto que habían en Cuba. No podemos coger una ñoca que sea una ñoca gigante, porque eso no hace falta. Tenemos que utilizar estos reptiles que son pequeños, a no ser el de Santa María, que sí crecía mucho más grande y más grueso. Y siempre los religiosos en Tambatilanga, aquellos ganguleros viejos, aquellos africanos, siempre tenían una ñoca, un reptil. Muchos a veces trabajaban con un reptil arriba y de esa manera consultaban a las personas. Pero muchas personas tienen miedo a los reptiles y esto es un poco trágico para la persona que viene a consultarse. Los religiosos antiguamente adoraban al reptil, a la ñoca. Lo hay en sus trazos, pintan la ñoca y esto representa, como hemos dicho, a Mamá Chola o a Quiburé o Madre de Agua. También estas ñocas son representativas de espíritus, ya que existen espíritus que se convierten en ñoca o en reptil. Por eso es que siempre trabajamos, o casi siempre trabajamos con reptiles cuando hacemos una patipemba o un signo para arrearlo. Muchas veces aquí vemos una ñoca. También un reptil puede recoger las malas acciones que te mandan o arreo. El reptil lo puede coger. El reptil mío, después de muchos años que yo lo tuve, él murió con un número 8 porque se mordió él mismo por la mitad de su cuerpo, y según la trascendencia y creencia en esta religión, se supone que él cogió a un espíritu. Siempre yo he tenido muchas guerras de espíritu. Aquí podemos ver las ñocas como están pintadas en los diferentes trazos según lo que nosotros hagamos. Aquí vemos también en el fundamento de Quibureo, Madre Agua, una piel de reptil que está alrededor de la tinaja y es la que se pone porque representa Madre de Agua, como es conocido en lo popular. Con reptiles, como aparece aquí arriba en este cuadrado aquí, la ñoca, y está representando a los espíritus. Muchas veces representa espíritus,
muchas veces representa a Lucancasi o muchas veces está representando a Quiburé o Mamachola, según los trazos que se haga y según la ñoca que se pinta en el trazo que se hace. Es por eso que siempre tenemos que saber cómo trabajar con los trazos o las patipembas para nosotros saber con quién espíritu o deidad estamos hablando. No siempre cuando pintamos un trazo de una ñoca está representando, según el trazo que pintamos, a la deidad que nosotros queremos representar. Podemos representar a Lucancasi, al dios de las malas artes, podemos representar a Mamachola y también podemos representar a Quiburé. Y muchas veces representamos a espíritus, como hemos dicho, que se convierten en ñoca o reptil, y cuando arrean estos espíritus, ellos van a estar como reptiles dentro de la casa o munanzo al cual fue arreado. Y como es natural, esto usted no lo va a encontrar en ninguna página. Esto nomás se va a hablar aquí en la página del Tataí Tiraca Induana Panguila. Los inquisimalongos que mandan, que se convierten en ñoca, que se convierten en reptil, cuando usted está durmiendo, se le enreda en su cuerpo y esto le trae malas acciones y lo puede hasta ahogar, según las creencias en esta religión. Usted, cuando es arreado con un espíritu que se convierte en ñoca, entonces vamos a tener un problema porque va a ser muy difícil coger a ese espíritu porque se convierte en ñoca y se arrastra y se esconde. Y sobre todo, cuando estos espíritus te atacan, muchas veces te enferman los pies. Es lo que hacen estos espíritus porque viven enredados en los pies de usted y eso es una brujería que le han hecho directamente a los pies y esto le va a causar graves consecuencias. La realidad es que un arreo con un inquisimalongo que tenga trasdoble de un reptil va a ser mucho más complicado que un espíritu normal que ustedes le pueden arrear. Pero estos espíritus tienen su forma de arrearse, tienen su forma de mandarse y no hay que tener mucho temor porque muchas personas no conocen sobre este tema. Cuando hay un vidente que dice este reptil, este espíritu se está convirtiendo en un reptil, entonces ya los religiosos tienen que parar a ver cómo van a utilizar para poder coger a ese espíritu que se convierte en reptil, porque muchas veces se van y regresan o viven con la persona cuando se acuesta y se le enreda en el cuello y esto lo puede asfixiar espiritualmente, lo está asfixiando y le trae mucho contratiempo y enfermedades, sobre todo cuando el reptil se enrolla en los pies de la persona al cual le fue arreado el trabajo. Creer en esta religión tiene que tener una enseñanza correcta para que usted sepa con qué usted está tratando, porque muchas personas no conocen sobre estas cosas y simplemente no tienen pensado de, es muerto el espíritu, mi espíritu, el espíritu me lo mandaron, qué sé yo, pero muchos religiosos en Tambatilanga, sobre todo en gangas no cristianas, hacían estos trabajos con una ñoca y por eso tenían la ñoca para que el espíritu pudiera hacer el trasdoble de la ñoca y a la vez el gangulero tenía una ñoca verdadera y esto ayudaba al espíritu a transformarse en ñoca
y arrastrarse. Cuando estos espíritus se arrastran, son espíritus muy malos o son enquisis malongos muy malos. Por eso, otros tipos de espíritus que existen, que no ponen los pies en el suelo y que están levantados a 37 pulgadas del suelo, y si usted lo ve como flotando y usted no le ve los pies, es evidente, no ve los pies de ese espíritu. Eso es un espíritu malongo, un espíritu muy, muy malo. Y es por eso que tenemos siempre que estar pendiente de cómo es esta religión para sus conocimientos. Ahora usted va a tener un reptil, no tiene que tener una anaconda, porque tú sabes, la gente siempre exagera, porque la anaconda cuando viene a ver te va a comer a ti. Pero estos reptiles que le decían jugo en Cuba o reptil de Santa María, estos sí podían ser utilizados porque no eran venenosos y muchos religiosos lo tenían entrenado. Hasta cuando lo llamaban siempre venían. Y entonces tú estabas consultándote y él chiflaba y el reptil venía. Él se lo ponía en el cuerpo a la persona y el reptil estaba arriba de la persona, pero muchas personas tienen terror al reptil y entonces eso muchas personas no querían. Pero muchos de estos religiosos, como dijimos anteriormente, trabajaban con un reptil arriba. Yo tenía un reptil que se llamaba Mariano, por el nombre del espíritu. Y este reptil yo lo tenía en una tinaja y tapado con una tela metálica. Este reptil, que tendría como 1,5 metros, siempre se salía de la tinaja. No sé cómo era la cosa, pero él se salía. Y empujaba, parece, la tela metálica y se salía. ¿Dónde ustedes creen que yo lo podía encontrar? Aunque yo lo estuviera buscando por aquí, por allá, por toda la casa que yo lo buscaba, ¿dónde ustedes creen que estaba? En la cuna de la hija mía. Y eso aterraba a la que era mi esposa, la aterraba porque ese reptil parece que buscaba el calor y o el olor, la leche que tenía la niña o cualquier cosa de esa, y dormía en la cuna de mi hijo, de mi hija. Y esto era un problema grave que yo tenía con ese reptil. Y a la otra hija mía, cuando yo lo tenía en la mano, se le tiraba siempre por los pies y la mordía. Sin embargo, a la que estaba en la cuna, no le hacía nada, dormía con ella. Y esto, por eso digo que yo tengo experiencia de todas estas cosas. Y entonces tienen que tener cuidado cuando ustedes tienen hijos, porque estos reptiles no pueden estar asociados mucho con ellos y puede morder a alguien. Y la mordida duele y saca sangre. Y estoy hablando de estos reptiles que hay en Cuba, que no son venenosos ni nada. Cuando viene a ver, sin saber, cogen un reptil venenoso y tienen problemas. Es igual que el cocodrilo, que ando cueva, que dicen los religiosos que cuando uno muere, puede reencarnar en un cocodrilo. Pero bueno, esto se usa mucho en África. Y en África le dan de comer, le dan animales, le dan pollo y todo, se lo tiran a la laguna ahí y el cocodrilo viene a comer porque dice que uno puede reencarnar en un cocodrilo. Bueno, eso es algo que es creencia de los africanos en África, tú sabes. Pero yo no creo mucho en eso. Pero dicen que sí, que hay reencarnación en estos animales cuando tú eres gangulero y todo ese tipo de mitología que existe en la religión, como el que dice también que coge las mataris lisas, negras y las ablandas y todo ese tipo de cosas, que yo no soy muy partidario de las mitologías, pero todo esto hay que hablarlo porque se habla en la religión
Y muchas personas sin verlo y todo, pues creen en esta mitología que existe, que los ganguleros vuelan y que hacen todo ese tipo de cosas. Yo nunca he visto nada de eso en mi experiencia, la verdad. Yo quisiera volar, a ver si cogía y me iba para cualquier país por ahí a pasear un rato. Pero existen todo este tipo de mitología en la religión y nosotros enseñamos lo que nosotros palpamos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros tenemos la experiencia. Nosotros no podemos hablar lo que cuenten otros. Yo cuento mis experiencias. Por eso que este programa es tan real, porque uno dice las cosas que han pasado, sucedido a través de 56 años como religioso. Pero yo no soy partidario, como lo dije anteriormente, de estas mitologías, de que vuelan, de que se trasladan, de que hacen todo ese tipo de cosas. Usted puede soñar conmigo porque yo soy una persona religiosa y usted me está viendo constantemente y esto se va metiendo en la mente de las personas que lo están viendo porque son creyentes de estos mitos religiosos. Pero es cierto que muchas personas han soñado conmigo, que yo me le he presentado y es cierto de que han hasta hablado conmigo. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen personas que me han escrito y que sí puede suceder, eso sí puede suceder. Pero los espíritus son los que van a hablar, no soy yo directamente, son los espíritus, pero usted me ve a mí. Y esas son las formas de trabajo que existen, lo mágico en esta religión y todas estas cosas que conocemos y que muchas veces el creyente cree fervientemente en lo que se dice, pero tenemos que ser también más analíticos y pensar cómo es que trabaja esta religión y hasta dónde nosotros podemos creer en ella y hasta dónde puede ser mentira lo que nos estén contando. Porque antiguamente los africanos hacían muchos cuentos, como eso de que el gangulero vuela, o que estas mataris negras, lisas, o, o la forma que nosotros utilizamos la ñoca al trabajar con ella y todo ese tipo de cosas. Yo he hablado de este tema en otra oportunidad, no sobre la ñoca directamente, pero sí hemos dicho que los ganguleros, macanguá de las engangas no cristianas, se untan manteca de reptil para trabajar malongo. Y eso sí, yo tengo conocimiento de eso, muy claro. Y estos religiosos dicen que es para que el espíritu, cuando se arree, se convierta en ñoca. Y ellos trabajan desnudos y untados manteca de reptil en todo el cuerpo. Muchas veces, si no lo usan en todo el cuerpo, muchos ganguleros lo usan en el pelo, en la cabeza y en las manos cuando van a trabajar malongo o cuando van a hacer trabajos malos. La ñoca juega una parte importante, no en otros munanzos lo dan en sacrificio, pero para mí es un animal sagrado, como lo es la sunzundamba, que muchos religiosos la dan en sacrificio, pero para mí es la mensajera de Nsambi o la mensajera de la muerte. Y todas estas cosas varían según los munanzos Congo al cual usted está rayado. Para mí, estos animales son sagrados y yo mantengo siempre ese orden religioso para que los espíritus en mi munanzo Congo también trabajen con la ñoca, con el reptil y puedan hacerse trabajos materiales que muchas veces es para hacer limpiezas. Con una ñoca, un reptil es una de las limpiezas más importantes que existen en el Palo Mayombe. Cuando te dicen te limpiaron con un reptil,
usted va a tener una buena limpieza en su encombo. Muchos ganguleros de Entambatilanga, cuando tienen una enganga no cristiana, ellos untan su enganga con manteca de reptil y también le pueden echar manteca de corojo, pero estas macanguas, estas engangas no cristianas, siempre la están untando con manteca de reptil. O sea que el reptil juega muchas veces algo importante. El gangulero no puede comer reptil porque para el gangulero, para mi Munanzo Congo, es de respeto un animal como este que nos sirve para hacerle una limpieza a cualquier persona y es utilizado en una tinaja alrededor para hacer trabajo con mamá umbo, como aparece aquí. De esta manera trabajan los ganguleros en Cuba. Ahora, hoy en día esto ha cambiado mucho y desconocen formas primitivas que realmente son importantes en la religión. Cuando usted ve la S de Sarabanda, a pesar de que significa de que es camino al monte, también esa S de Sarabanda indica que es una ñoca, que es un reptil, y por lo tanto son diferentes formas y significados según cómo se hace. Como vemos aquí, esta S que representa, que está con un espíritu de ensamble que representa también a una ñoca, a un reptil. Muchas veces los religiosos quieren aprender, pero no tienen esa oportunidad de saber cómo son las cosas en la religión. Y esto trae consecuencias porque desconocemos las formas primitivas, cuál son leyes religiosas que tenemos que aprender para nosotros tener esa idea concreta y llevar los caminos correctos. Muchos macutos o resguardos llevan también piel de reptil y muchas veces podemos utilizar otra piel, pero en algunos Munanzos Congo utilizan la ñoca para hacer infinidades de ensaras o trabajo. Un gangulero que conoce siempre va a tener, o casi siempre va a tener una ñoca, un reptil en su Munanzo Congo, porque este va a recoger acciones o trabajos que le hagan a ese gangulero o a la familia de ese gangulero, y el animal va a recibir esas acciones y va a recoger a esos espíritus. Muchas de estas ñocas o reptiles pueden vivir arriba de la enganga. Muchas veces usted va a un Munanzo Congo donde la persona lleva muchos años en la religión, es una persona mayor y tiene una ñoca arriba de la enganga. Eso lo he visto yo en Marianao y en muchos Munanzos Congo que tienen una ñoca, un reptil arriba de la enganga, vivo. No ponemos un reptil de goma, ni como he visto yo gangas ahí que tienen un reptil de eso de goma que venden en la tienda y se lo ponen a la enganga. Eso no funciona de esa manera. Tenemos que tener cuidado de lo que nosotros hacemos porque estamos incumpliendo todas estas reglas que de un final usted es el interesado en conocer más de esta religión. Usted no puede poner una carabela, una quillumba de plástico a su enganga, como yo lo he visto ahí. ¿Hasta dónde vamos a parar? Y
y no cuando te mandan a hacer un baño de espojo y te dicen agua de coco, es agua de coco, de la mata del coco. No vas a comprar un refresco de agua de coco y se lo vas a echar al baño de espojo. Porque hay una pila de cosas raras que yo últimamente veo, me entero y digo yo, bueno, pero no podemos seguir, tenemos que hablar sobre estos temas para que las personas tengan una idea. Si te mandan a echar cascarilla en el baño de espojo, usted tiene que echar cascarilla, la que se tú machacas ahí con la cáscara de huevo. Tú no puedes echar el yeso o la femba ese que venden como cascarilla, porque eso no es cascarilla. Usted tiene que hacer las cosas como son. Si usted necesita palo jiquí, quebrahacha, roble, palo malambo, palo vencedor, palo Ramón, palo caja de muerto, palo hueso muerto, si usted necesita todos esos palos, usted tiene que buscarlo. ¿De qué forma lo va a buscar? Bueno, tendrá que ir a Cuba y buscarlo y traérselo a su enganga para que su enganga sea más fuerte y sea más poderosa. Si usted necesita bejuco berraco, bejuco cochino, bejuco guindabela, bejuco cruz o cualquier otro bejuco y usted no lo encuentra por ahí, tiene que salir a buscarlo, reunirlo, irte a Cuba y buscarlo. Aunque sea unos pedazos cortos, pero usted los tiene en la enganga. Y entonces hay todo este tipo de temas. Si usted necesita 9 clavos de línea para un zarabanda, usted no puede usar 7, ni 4, ni 3. Usted tiene que usar 9 clavos de línea para zarabanda. Si zarabanda necesita cadena, usted tiene que ponerle la cadena. Si zarabanda necesita 4 embeles, usted tiene que ponerle los 4 embeles. Usted tiene que aprender todas esas cosas. Y yo la he dicho un millón de veces. ¿Cómo usted puede aprender? Se aprende con las personas que saben, con las personas de respeto en esta religión. No se aprende con cualquier cabeza de gallo. Yo veo que hay foros por ahí que están hablando bobería todo el tiempo. Usted nunca me va a ver a mí en un foro de eso hablando. Y mira que a mí me invitan. Yo no me interesa nada de eso. Yo expongo aquí mis experiencias vividas en la religión, que son dos cosas diferentes. Yo expreso mis formas primitivas porque a través de 56 años yo he trabajado esta religión y yo conozco muy bien lo que es palo mayombe afrocubano. Esto no es de que estoy inventando y te invento mi nombre, invento una ganga espiritual y sigo inventando y sigo inventando. No. Yo hago las cosas tal como son, como me enseñó mi padrino, porque esa cosa buena tiene que tener el religioso, que si usted le enseñan a hacer un trabajo por la línea correcta, usted lo tiene que aprender así. Usted no puede cambiar el trabajo. Ahora su padrino, tú le dices a tu padrino, no, porque yo voy a hacer el trabajo que usted me enseñó, qué sé yo. Pero su padrino va a su munazo congo y si tú lo haces diferente, te va a decir, oye, así no lo puedes hacer, lo tienes que hacer de esta manera. Y usted tiene que aprenderle eso, porque si usted no aprende eso, nunca será un buen religioso. Y esto es lo que está pasando, que la gente como no tienen conocimiento de esta religión, pues simplemente están inventando. Y si no, entonces se lían con el santo porque se hacen santeros, aprenden un poco de santería, aprenden un poco de palo, entonces todos lo unen. Y después ponen a la Santa Muerte también para hacerle un poquitico más de sancochito mejor. Y esto es lo que sucede, está sucediendo todo esto. Lo hablamos, lo decimos con la intención de que ustedes puedan aprender. Estas son cartas que me escribe mi ahijado por 50 años. Siempre se ha mantenido ahí Andrés. Y es menester saber que aprender siempre es bueno, aprender es inteligente, porque el que no escucha no puede aprender, tiene que entender y escuchar para poder aprender lo que le está diciendo un tata, lo que le está diciendo una yai o personas que tienen experiencia en la religión
y de esa manera es que se aprende. No aprendemos inventando de que esto es fuego y que esto es viento y que no, aquí no hay nada de eso, aquí la cosa es diferente. Cuando hablamos del viento hablamos de cuatro vientos o 2 años, hablamos cualquier cosa de esa, pero no estamos hablando de que el viento y la tierra y la candela y tipo bruja, como hemos dicho anteriormente. Esto no es tipo bruja, esto tiene sus formas de trabajarse. Por eso es que es palo mayombe afrocubano. Si no fuera palo mayombe puertorriqueño, o fuera palo mayombe mexicano, o fuera palo mayombe colombiano, o fuera palo mayombe peruano. Esto tiene que ser palo mayombe afrocubano. Muchas personas me conocen como el blanco que tiene manos negras. Me dicen así porque la forma primitiva que yo enseño es como si la estuviera haciendo un negro, una persona que está en esta religión y que de verdad conoce sobre estas formas de trabajo. Muchas personas creen que yo soy un africano cuando ven las formas mías de trabajar y no me ven a mí. Muchas personas creen que yo trabajo como lo hacen los africanos en Tambatilanga del tiempo Congo. La forma primitiva al cual yo puedo enseñar realmente data de cientos de años. Es por eso que cuando nosotros vemos estos trabajos y estamos atendiendo lo que estamos hablando, es como dar un viaje al tiempo Atilanga, al tiempo Congo. Por eso que al trabajar de estas formas primitivas, mantenemos ese orden religioso al cual fuimos enseñados por nuestros padrinos, en este caso Mariano Nueve Paso Betó de Gangandoque. Por lo regular, estas formas de trabajo se han mantenido ocultas por cientos de años y hoy usted tiene esa posibilidad de ver cómo trabaja el Tataí Tiraca y poder aprender un poco más sobre estas formas primitivas que nos van a dar el entendimiento de cómo trabaja un gangulero en un Munanzo Congo, en este caso el Tataí Tairaca. Ya hemos dicho que aprender palo mayombe afrocubano lleva muchos años. Esto no quiere decir que usted puede aprender muchas cosas en la religión, como dice, con el paso del tiempo y sus trabajos que usted va aprendiendo. De esa manera, palo mayombe es la fuerza y el poder del espíritu material, el espíritu que cree que está vivo y se comporta como usted y como yo. Por eso se dice que mientras los espíritus sean más materiales, más materializados, estos espíritus son más poderosos. Por eso no ponemos un vaso de agua delante de la enganga, porque eso es dar luz a los espíritus y nosotros una enganga la queremos que sea más materializada, que ellos crean que están vivos y se comportan como usted y como yo, pero son espíritus, sabiendo que ellos son espíritus. Casi todos los trabajos que nosotros enseñamos aquí son sacados de la cartilla o encandeá del Tataí Tairaca, Induana Panguila. Todos estos trabajos, a pesar de que yo tenga a lo mejor 7 u 8 cartillas de trabajo, siempre es bueno tener una cartilla de trabajo porque muchas cosas en la religión usted las puede olvidar y usted entonces busca
y puede encontrar lo que realmente usted está buscando y muchas veces aprendiendo y conociendo de la cartilla que le puede haber entregado su padrino. Por eso, las cartillas, como decimos, son sagradas para el religioso. Siempre escribimos las cosas importantes. Antiguamente no dejaban que tú escribieras nada en un papel, ni una cartilla, ni una libreta, nada. No te dejaban escribir nada. Tenías que escuchar porque las transmisiones de los conocimientos en la religión eran oralmente. O sea, que cuando el padrino lo explicaba, solo lo iba a explicar una sola vez y a lo mejor usted tenía la oportunidad de ver un trabajo similar y poder preguntar. Pero antiguamente no te permitían porque si te cogían esa cartilla iban a saber cosas de la religión. Pero actualmente, por muchos cientos de años atrás, sí entregaban, el padrino entregaba una cartilla, una libreta de trabajo para aprender su nombre, aprender trazo, aprender trabajo, aprender limpieza o obra que el palero, el tata, el padrino te podía enseñar. Que al meter al blanco en esta religión iba a ser conflictiva. Como dice Bundanga, la sabiduría, el blanco quiere saber. Y esto se convirtió más adelante en un negocio. Y es por eso que esta religión ha variado tanto, porque al no adquirir los conocimientos, pues las personas se ponen a inventar. Si antiguamente estos padrinos no se dejaban ni retratar para que usted no cogiera su sombra. Y sin duda hay mucha falta de conocimiento. Sin duda hay mucha falta de conocimiento porque la mayoría de aquellos ganguleros en Tambatilanga del tiempo Congo no enseñaba a sus ahijados y se llevaron los secretos a la tumba. Ellos sabían que esto iba a ser un desastre cuando empezaran a ser religiosos, personas que nunca han querido la religión y que no tienen respeto hacia ella. Y por lo tanto, esto se ha sabido de que ha sido, como dice, un desastre, como lo vemos hoy en día. Los viejos anguleros no enseñaban nada a nadie. Los fundamentos de Nganga o Candango tenían que la gente ganárselo para que se lo pudieran hacer, no enseñar, hacer. Un padrino para que te hiciera una enganga, tenías que caerle atrás al padrino todo el tiempo. Ahora entregan enganga como si fuera una fábrica, una factoría. Para tú ganarte una enganga tenías que ser un buen religioso. Tenías que tener ese orgullo religioso para que tu padrino te hiciera una ganga. Porque como no cobraban por la ganga, ¿cuánto te cobraban? 21 pesos cubanos en esa época. Y después cobraron 121 pesos y después que empezaron a cobrar 400 y 500 y fue subiendo. Pero ellos no te entregaban una enganga por ganarse ese dinero, los 21 pesos eso. Antes el padrino te regalaba la ganga. Yo tengo muchos ahijados míos que yo les he regalado la ganga. O el candango. Muchos. Ahora una enganga vale barato, que te consideren, tu padrino te considera, te está cobrando $5,000 por ella. Y si no te considera y si te tienes que pagar porque tú vas a trabajar con ella, te cobran hasta $8,000 o $12,000 en Estados Unidos por una enganga. Y la gente se están haciendo rico. El padrino tiene un Mercedes. ¿A cuánto yo le he regalado la enganga? O candango. ¿Y cuánto he ayudado?
El padrino antes no quería ganarse eso, él quería que tú fueras buen religioso para que siguiera las tradiciones afrocubanas de Palo Mayombe o Palo Monte. No es como ahora que la gente trabaja por el dinero. Esos tiempos se acabaron cuando el gangulero cobraba 7 centavos por una consulta. Mantenemos las leyes religiosas con el afán de que existan y salgan nuevos religiosos que de verdad quieran la religión. Pero muchas personas que son ajenos a los cubanos quieren la religión, pero otros simplemente cambian de religión como cambiar de un par de zapatos. Ahora son ganguleros y mañana son vudú, trabajan el vudú y mañana el candomblé. O pasado trabajan y se van de todas estas religiones y se meten a testigos de Jehová. Y entonces todo esto para ellos era satánico. Pero la realidad es que ser un gangulero es ayudar a las personas. Creer en ensamble, en Dios, sobre todas las cosas. Como dicen, zambia arriba, zambia abajo, zambia por los 4 costados. Y por lo tanto, uno aprende de estas expresiones que podemos comentar y que hemos tenido la facilidad en estas redes sociales de poder explicar más sobre la religión. Nunca piense que usted lo va a saber todo en la religión. Eso nunca va a pasar. Porque yo que llevo tanto tiempo en esta religión, no las sé todas. Pero sé mucho, como es natural. Puedo hablar de cualquier cosa, de arreo, de limpieza, de obra, de todo lo que está componente en la religión. Porque tengo mi experiencia de todo esto. Pero muchas personas entran a la religión y creen que la van a saber toda de todas en 2 o 3 años, en 5 años, en 6 años y está cometiendo un error porque no es así. A pesar de que usted está aprendiendo muchas cosas aquí, que yo me tomé todos esos años para aprender, a la hora de hacerlo es diferente. Y si usted no aprende, entonces nunca va a llegar a nada. Cuando están tirando este video, el que está tirando el video me dice, cuidado que hay algo que te va a morder. Y esto era lo que salió. Y son cosas que están en la religión y que aprendemos cuando las vemos. Muchas personas entran a esta religión pensando que en unos años ya ellos van a saber todo lo de la religión. No es así, porque ese padrino que tú tienes no sabe lo suficiente para poderte enseñar. Entonces usted se queda a media, porque cada vez que usted pregunta, le va a decir que usted aprenderá, de que ya llegará el momento, que sus espíritus se lo van a dar en sueño. Y todo esto lo hemos hablado, y todo eso es mentira. Usted tiene que aprender con su padrino. Usted tiene que aprender mirando. Si usted no mira, no puede, y escuchando lo que se está hablando, porque si no, usted nunca va a aprender. Y es decepcionarte para decepcionar. Muchas veces te decepciona porque tú dices, bueno, pero ¿y esto cómo va a ser? Entonces yo nunca voy a aprender esto. Sí lo aprendes, porque si yo lo aprendí, ustedes lo pueden aprender. Pero tiene que tener la negación a lo que usted está haciendo. Todo lo que se estudia se aprende, si no, no puede aprender nada. ¿Por qué yo me gané el título de que yo soy el tata que nunca miente? Porque yo no tengo por qué mentir. Yo explico las cosas como son para que los canguleros, para los que están rayados, para los que no están rayados, para los que quieren conocer sobre la religión, conozcan más sobre estos temas. Yo no quiero engañar a nadie, a mí no me gusta engañar a nadie porque a mí el engaño no me gusta. Yo no le dije anteriormente que yo no creía mucho en las mitologías. Yo soy como Santo Tomás, ver para creer. Yo tengo que ver para saber que lo que está pasando es verdad. Si no, me veo en la mitología y la fantasía que tienen estos religiosos de hoy en día que no saben verdaderamente lo que es Palo Mayombe afrocubano. Y entonces te vas metiendo en problemas y más problemas y no escucha al que sabe, no escucha al que te puede enseñar porque cree que él se la sabe toda
y entonces nunca aprende nada. Muchas veces la ignorancia en estas formas primitivas ha traído graves consecuencias a sus creyentes y sigue trayendo graves consecuencias a las personas que procesan esta religión. Palo Mayombe encierra en sí el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza bruta que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Por lo tanto, conocer sobre Palo Mayombe nos da la idea de cómo trabaja un gangulero en la intimidad de su Munanzo Congo. Cómo los ganguleros pueden realizar trabajos que van más allá de muchos conocimientos que pueden tener otros tatas. Por lo tanto, representar esta forma primitiva, como dice, es un lujo para aquellos que la están viendo o aprendiendo. Manifestar estas formas primitivas que datan de cientos de años es la forma más auténtica que hemos podido ver a través del tiempo, y hoy en día nos damos cuenta cómo trabaja Palo Mayombe en la intimidad de su Munanzo Congo. Desde siempre, Palo Mayombe ha sido una intriga hasta para los propios creyentes. Existen diferentes Munanzos Congo, pero una sola religión. Existe Palo Mayombe, pero con diferentes ramas. Esto significa que cada Munanzo, casa religiosa o templo puede trabajar diferente a las formas primitivas que muchos conocen o otros desconocen. Trabajar Palo Mayombe es la fuerza y el poder que nos enseña nuestros ancestros, y por lo tanto seguimos un régimen religioso que nos mantiene en contacto directo con estas formas primitivas. Mayombe encierra en sí ese poder que muchas veces se siente pero no se ve. Cada gangulero que realiza un trabajo va más allá de todas sus formas de trabajo. Todo religioso, todo gangulero, tiene que estar abierta su mente a las diferentes posibilidades que existen en las enseñanzas de un tataíta, de un tata que conoce sobre esta religión y puede ayudar así al gangulero. Arreamos con el guiro de arreo, huenquén, tuya, cumbamba, y de esa manera nosotros tenemos que tener conocimiento lo que significa hacer un trabajo para un arreo, o ver cómo trabajamos en Cunalombo, en el monte. Trabajar sobre estas formas primitivas nos da el entendimiento de cómo nosotros debemos mantenernos en la religión para poder adquirir esos conocimientos que son vetados para todos los religiosos. Hoy usted sabe algo y mañana puede saber un poco más, y así va pasando el tiempo y usted va escuchando a las personas que saben, y esto le va a dar una idea de cómo usted va a trabajar en un futuro, porque las enseñanzas que usted adquiera en esta página le va a servir para toda su vida como religioso. Y si no queremos atender las formas primitivas al cual trabaja un gangulero, tenemos que tener en cuenta que vamos a cometer errores, porque siempre los errores están pendientes en los mismos trabajos que se enseñan. Cuando usted le enseñan un trabajo, usted debe seguir los pasos a seguir que ese gangulero, ese tata, ese tataíta, esa yayi le enseñó. Por lo tanto, usted no puede cambiar el trabajo, porque al cambiar el trabajo usted está perdiendo la fuerza del mismo y a la vez está perdiendo lo mágico que representan todas estas formas de trabajo, y por lo tanto debemos mantener ese orden religioso para mejor conocimiento. Claro que es más fácil no atender lo que te dicen, y es más fácil hacerlo a las ideas de usted, y cuando, por poner un ejemplo, usted va a multiplicar 2 por 2 que son 4, entonces va a decir que 2 por 2 son 18, y estos son los problemas que subsisten hoy en día
en esta religión que las personas quieren hacer lo que le viene en gana, y esto por lo regular va a traer conflicto no solo a usted con sus espíritus, sino que va a tener conflicto con las personas que lo están viendo, porque le van a rebatir que usted lo está haciendo mal, y eso va a ser ya un problema que usted va a tener en un futuro. Por lo tanto, es bueno escuchar lo que dice un tataíta para poder aprender. La vida realmente está llena de misterios y de influencias espirituales. Recomendamos siempre algunos baños de despojo para alejar las malas influencias, solamente que se acerquen las cosas buenas. Siempre mi consejo es de que no mire lo que no sea de su incumbencia. Usted manténgase en sus cosas, ya que las cosas de otras personas no son de su incumbencia para usted mismo. Muchas veces la envidia le trae atraso, pero eso no es nada importante cuando usted está protegido y tiene un macuto, un resguardo, una monganga. Siempre protegerse es lo más importante que tiene un religioso. Dice Siete Rayos que usted no se le tiene que doblegar a nadie, que usted hace lo que le aparezca, y por lo tanto ser un buen religioso y tener atendido sus cosas religiosas, eso es parte también importante en la vida de un gangulero.